Bienvenidos de nuevo a Same With Academy, chicos. Para los que no sepáis quién soy Chema, y para los que ya sabéis quién soy, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a empezar con ejercicios de bachillerato internacional de matemáticas. Me habéis estado pidiendo muchos y me habéis mandado un montón de ejercicios, los he ido recopilando y tal, por eso hasta ahora todavía no habíamos empezado y hoy es el pistoletazo de salida, ¿vale? Entonces vamos a empezar poco a poco. Para que tampoco sea muy espeso, vamos a ir haciendo de 3 en 3, más o menos, de todos los que me vais haciendo. Seguramente por Instagram, aquí también me imagino que os colgaré avisos, pues yo que sé, de otros vídeos que vayamos haciendo, que puedan tener que ver con este. Y nada, vamos a ello. Entonces, aquí está. Vale, he empezado, vamos a hacer uno que tenga que ver con geometría, ¿vale? Uno que tiene que ver más con series y sucesiones y otro que es más como de aplicaciones de derivadas e integrales, ¿vale? Bueno, a ver, este primero tiene que ver con geometría y también es un poco entender cómo se aplican las derivadas. Pensad que bachillerato internacional siempre es una vuelta de tuerca, siempre se pide un poco más, ¿vale? Entonces aquí nos dice que tenemos un depósito con forma de un cono invertido, ya os lo he dibujado con antelación, ¿vale? Y que tiene una altura de 2 metros. Vale, es muy importante que seáis muy ordenados porque muchísimas veces los pequeños detalles de los enunciados son los que nos van a causar luego problemas y tal. Vais a ver que luego estos ejercicios en fondo son muy sencillos todos. Luego entonces, si tiene una altura de 2 metros, lo que podemos hacer es, bueno, antes de nada, aparte de hacer los dibujitos e indicar, vamos a leer siempre de primeras el enunciado, ¿vale? Y vamos a ver si las unidades, ¿vale? Porque todo el tema de unidades en bachillerato internacional, ya sea física, química, matemáticas, puede ser enrevesado. Aquí, por ejemplo, si lo leemos de primeras rápido, nos dicen: un depósito tiene forma de cono invertido, altura de 2 metros, radio de 50 centímetros. Si os fijáis, ya empiezan a mezclar unidades. Se llena de agua con un caudal de 50 litros por minuto. Calcular la velocidad con la que sube el nivel cuando la altura de agua es 1 metro. Vale, una de las cosas que puede estar muy bien, da igual realmente si lo hacéis o no, es hacerlo todo en decímetros, ¿vale? Muchas gracias, Jaime. Aquí hay gente que hace tiempo que no veo. Que bueno, entonces, la cosa es, en este caso, dado que la altura son 2 metros y lo demás son en centímetros, pues yo voy a ir a un punto intermedio. Vamos a hacerlo en decímetros, ¿vale? Entonces estos serían 20 decímetros. Y nos dice que tiene un radio de 50 centímetros, luego sería 5 decímetros. Este radio sería 5 centímetros, 5 decímetros. Normalmente se refieren a la base, ¿vale? Bien, entonces, ahora veréis por qué he hecho aquí un círculo aleatorio, ¿vale? Entonces, claro, aquí como hacemos sabemos lo que significa el caudal. Para los que no sepáis, el caudal es la velocidad con la que se llena, la diferencia de volumen, la diferencia de velocidad, ¿vale? Con la que se va llenando es la velocidad por el tiempo, un caudal más grande, más cantidad, ¿vale? Entonces, nos piden la velocidad y la altura de agua 1 metro. Luego entonces, vamos al lío. Lo primero, saber el volumen del cono. O sea, pensad que en bachillerato internacional hay muchas veces que habrá fórmulas que haya que, entre comillas, saberse porque ya es un nivel más alto y se piden, pues, el volumen de esferas, volumen de conos, volumen de pirámides, volumen de troncos, esas cosas, áreas de ¿cómo se llama esto?, de segmentos circulares, aunque muchos estaréis pensando, bueno, nos lo dan en el cuadernillo de fórmulas. Sí, pero es bueno siempre sabérselo antes. Bien, entonces, de primeras, yo lo que voy a hacer es, en un supuesto volumen X, ¿vale? En el que yo voy a tener un radio R y voy a tener una altura H, ¿vale? Es decir, con un volumen modelo, un volumen X, yo voy a ver qué relación hay entre esas dos variables, entre el radio, que tendría esa base de ese cono, y la altura. Bien, entonces, para dejarlo bien puesto, sería... si os dais cuenta, tenemos dos triángulos rectángulos que por semejanza, a ver si cojo por aquí un lápiz y os lo marco, mira, aquí está, ¿vale? Que serían estas dos áreas, esta área sombreada y esta un poco más sombreada, forman dos triángulos rectángulos. Realmente da igual que sean rectángulos o no, lo importante es que son semejantes. Luego entonces significa que este radio será semejante a estos 5 decímetros siempre y cuando esta altura sea semejante a los 20 decímetros que mediría esta altura.
Y entonces aquí lo que dejamos puesto, despejando, que el radio es la altura partido por 4. O sea, 5 pasa multiplicando, 5 entre 20, un cuarto. ¿Vale? Entonces, muchas veces estas cosas, estas relaciones, siempre viene bien tenerlas para los cálculos que se hacen. Bien, vamos a pasar a calcular el volumen. Entonces, el volumen de un cono, ¿vale? Ya sabéis que es un tercio, efectivamente, sí, es un tercio del área de la base por la altura. El área de la base, al ser un cono, es una circunferencia, y el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, pues pi r al cuadrado por la altura. Entonces, estoy calculando el volumen de lo que sería este cono X, ese volumen que se ha llenado X, para ver cómo va a variar en función de. Entonces, este sería ese volumen genérico. ¿Qué ocurre? Que si os dais cuenta, nosotros tenemos aquí un volumen. Si lo derivamos, ¿vale? Si derivamos, veríamos la variación de ese volumen, lo que varía ese volumen. Entonces, yo aquí tengo dos incógnitas. Luego, el haber hecho antes el radio en función de la altura, lo que me permite es convertir y reducir. Es como un problema de optimización, ¿vale? Entonces, voy a limitarme a poner el radio en la ecuación del volumen, y de tal forma, ¿vale? O sea, metería ese radio ahí, y de tal forma me quedaría el volumen, que sería un tercio de pi, y ahora el radio al cuadrado sería h al cuadrado partido por 16, ¿no? Pues lo pongo tal cual, h al cuadrado partido por 16, que sería 4 al cuadrado, por h. ¿Vale? Luego entonces el volumen, estoy haciendo muchos pasos para que lo veáis, ya iremos cogiendo ritmo y a base que vayáis avanzando, pues veréis que intentaré ir más rápido, ¿vale? Para que cunda más. Bien, entonces, 16 por 3 es 48. Luego entonces, si lo dejamos resumido, sería pi por h al cubo, partido por 48, ¿vale? Bien, este sería el volumen. ¿Qué nos interesa? Lo que nos están pidiendo, la velocidad con la que está subiendo el nivel. Si os fijáis, yo de momento no tengo muy claro exactamente qué me están pidiendo. Yo estoy trabajando con los datos que me han dado. Lo que sí que sé es que si sé cuál es el volumen, al derivar el volumen puedo averiguar lo que es la variación del volumen. Luego entonces voy a hacer la derivada. Entonces, si yo lo escribo así, derivada del volumen en función del tiempo, ¿vale? Yo voy a derivar esta expresión, de la cual pi y 48 van a ser constantes. Luego pi y 48 los dejo fuera. O sea, los puedo dejar antes. Entonces esto sería pi partido por 48, ¿vale? Y esto, pensad como si fuera la h una x en una derivada vuestra. Entonces sería 3h al cuadrado. Sería por 3h al cuadrado. Y luego por, y aquí es donde viene lo que a veces a la gente le puede gustar, la derivada de h en función del tiempo. ¿Por qué? Porque yo esta variable, esta altura, va a ser una variable que como no sé cuánto vale, sé que puede ser derivada en función del tiempo. Entonces lo pongo, diferencial de h partido por el tiempo. Y entonces de aquí es de donde tengo que despejar. Fijaros, si yo despejo la variación de la altura, es decir, lo que varía la altura en función del tiempo, fijaros lo que va a pasar, ¿vale? Derivada de h en función del tiempo, esto pasa multiplicando, todo esto pasa dividiendo, ¿qué sería? Sería 48 partido por 3 pi h al cuadrado, ¿vale? Sería darle la vuelta. 48 entre 3, de cabeza no me voy a arriesgar, aunque es lo de antes, 16, ¿vale? Tiene sentido. Esto sería 16 partido por pi h al cuadrado por diferencial de volumen entre el tiempo. Y esto es la derivada de la altura en función del tiempo. Fijaros por qué he hecho esto. Porque uno de los conceptos que viene en el enunciado, que es, entre comillas, esa trampa, es que nos dicen que el caudal son 50 litros por minuto. Uno de los motivos por los cuales yo lo he pasado todo a decímetros es que, como bien sabéis, un decímetro cúbico es equivalente a un litro. Luego ya trabajo todo el tiempo en las mismas unidades. Entonces, el caudal, es decir, esta variación de volumen en función del tiempo, vale 50. Y como todo lo que teníamos antes lo teníamos en decímetros,
decímetros cúbicos está todo en las mismas unidades, luego ya podríamos hacerlo. Entonces, a ver, esto por aquí. Luego ya operamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que falta algo, porque claro, la gente dirá, ya, Chema, pero ahí hay un H que tal. Recordad lo que os he dicho al principio, los enunciados suelen tener todos los datos. Hay muchas veces datos que no vemos. Y entonces muchas veces habrá que leer el enunciado varias veces. Y dice aquí, cuando la altura de agua es 1 metro. Es decir, que si queremos ver esa variación en función del tiempo, sabiendo que la altura vale 1 metro, directamente hacemos. Lo voy a poner ya así, diferencial de h en función del tiempo, va a ser. Y metemos todos los valores. Hemos dicho que 48,83 era 16, partido por pi. La altura, ojo, si es 1 metro, recordad que son 10 decímetros. Que aquí metemos el 1 muy rápido y se nos va. 10 al cuadrado serían 100 por 100 y por 50. Y entonces, si operamos todo esto, a ver, sería 16, que además yo con estas calculadoras más viejas, los que tenéis calculadoras de BI directamente la ponéis y ya estaría. Entonces sería 16 entre pi y entre 100, ¿vale? Y esto lo multiplicamos por 50. Vale, 16. Voy a volver a hacerlo por si acaso. Yo siempre lo hago 2 veces, por la costumbre de no equivocarse. Por 100 y todo esto, y por 50. Y nos sale 2, aquí está, 2,54. ¿Vale? Esta sería la velocidad. A ver, pensad las unidades. Como es por tiempo, estamos todo el tiempo en el sistema internacional menos la medida de distancias, que serían los metros. Esto ya lo tendríamos que pasar a decímetros porque está subiendo la velocidad. Pensad que estamos calculando la diferencial de la altura, es decir, cómo va subiendo el nivel, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho al calcular la derivada de h. Si os fijáis, hemos empezado derivando el volumen y al despejar la variación de la altura, lo que estamos viendo es cuánto cambia la altura, es decir, cómo va subiendo el nivel. Y esta variación de h es, en unidades, al ser velocidad, será decímetros por segundo. ¿De acuerdo? Bien. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vale, hay mucha gente que me lo habéis pedido, que tiene que ver con sucesiones. Es un poco trabalenguas, pero es muy fácil, ¿vale? Este ejercicio sería, vamos a leerlo, nos dice una serie aritmética que tiene de primer término a, ¿vale? Esto sería como entrecomillado, vale a, ¿vale? Y tiene una diferencia común d, que es distinto de 0, ¿vale? Hasta aquí sería la parte que nos habla del enunciado. Y aquí nos dan la pista. El tercer, cuarto y el séptimo términos de esa serie aritmética, de esta sucesión aritmética, son los primeros 3 términos de una sucesión geométrica, de una serie geométrica, ¿vale? Entonces, eso, si lo queremos hacer medio como un esquemita, como un boceto, como un croquis, de estos que los que me han sufrido muchas veces, ¿verdad? Jaime, yo creo que me lo habrás escuchado muchas veces, el croquis, el croquis, el croquis. Bien, pues es hacernos un pequeño boceto de lo que tenemos. Entonces, estos primeros términos, que son el tercero, cuarto y séptimo, son de una serie aritmética. Entonces, la serie aritmética sabéis que se va sumando una diferencia. Entonces, el primer término ya sabemos que vale a, luego entonces la serie sería a, pero claro, a es el término a sub 1, el primer término de la serie. El a sub 2, ¿vale? A sub 2 es a sumándole una diferencia de. Y entonces tenemos a sub 2. Y al siguiente, que sería a sub 3, le volvemos a sumar una diferencia. Y al siguiente, que es a sub 4, le volvemos a sumar una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen? Que el término tercero, cuarto y séptimo. Entonces, el tercero sería este. El cuarto es este. Y el séptimo, pues no voy a poner hasta las 7, pero vamos, podéis poner a 5, a 6, a 7. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tercero, cuarto y séptimo términos, vamos a ponerlo en esto, porque lo primero, vamos a obtener, el primer apartado sería demostrar que el primer término vale menos 3 medios por d, ¿vale? Entonces,
Lo mismo que antes, vamos a trabajar con el material que tenemos en los datos. Entonces, el tercer término, ¿cómo se expresaría? Pues a sub 3, ¿cuánto sería? A, que es el primer término, y si os fijáis, hay que sumarle 2. 2D, o sea, D más D. Luego entonces sería A más 2D. Después, el cuarto término, A sub 4, ¿qué va a ser? A más 3D. Y el séptimo término va a ser A más 6D. Si os fijáis, tiene que ver que es 3, pues 1 menos 4. Eso, y si no, haciendo la cuenta de la vieja, lo tendríais. Bien, entonces, estos tres términos nos están diciendo, vamos a llamar los términos A, B y C, por ponerlos, este es el término A, este es el término B, este es el término C, son los primeros términos de una serie geométrica. Quiere decir que estos tres términos son A, B y C en una serie en la que al ser geométrica hay que multiplicar por una razón. Multiplicar por una razón. Luego entonces, lo que nos están pidiendo es demostrar que A vale menos 3 medios de D. Vale, lo mismo, ¿cómo metemos ahí el gancho? No nos dicen más, pero pensamos, si nos dan varios elementos seguidos de una serie aritmética, ¿cómo encontraríamos esa D? Pues A3 menos A2 es lo mismo que A2 menos A1, y entonces es la B. Y en una serie geométrica, B, como es una multiplicación, B entre A es R, C entre B es R, etcétera, etcétera. Luego entonces ahí ya está la pista. C entre B es R, que es lo mismo que B entre A. Luego entonces dividimos. ¿Qué sería? Pues si cogemos C entre B, este entre este sería A más 6D entre el anterior, que es A más 3D. Esto tiene que ser igual, ¿vale? Que A más 3D entre A más 2D. 2D. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces aquí ya nos queda algo con lo que podemos trabajar. Vamos a hacer aquí vamos a hacerlo aquí lo más ordenado posible. Y vamos a operar. Esto pasa multiplicando arriba, esto pasa multiplicando arriba y nos quedaría, lo hacemos un poco directamente, ¿vale? Nos queda A por A al cuadrado, A por 2D es A2D, o sea, sería 2AD, y luego 6D por 6A sería 6AD, y entonces sería en total 8AD, más 8A por D. Esto es, si no, si preferís hacerlo yo para intentar que me entre todo aquí, pero si no, ya sabéis que con sucio lo hacéis y mejor en varios pasos, que ya está, ¿vale? Este por este, y luego nos queda este por este otro, que sería 6 por 2, 12D cuadrado, ¿vale? Más 12D cuadrado. Y esto tiene que ser igual a todo esto multiplicando esto de aquí, que sería A cuadrado, y luego 3D por A es 3AD, y 3D por A, 3DA, o sea, 2 sería 6 más 6A por D, y luego 3D por 3D, 9D cuadrado, 9D cuadrado. Entonces, lo pasamos todo a un mismo lado. Si nos damos cuenta que el A cuadrado se nos va a ir con el A cuadrado, y lo pasamos todo a un lado. Entonces, 12D cuadrado menos 9D cuadrado sería 3D cuadrado, 8AD menos 6AD más 2AD, y esto es lo mismo que 0. ¿Vale? Y entonces ya, si veis, esto ya es sacarlo. No dejamos de fijarnos en lo que nos piden, porque al final tenemos que llegar a eso. Tenemos que demostrar que A vale tanto D. Luego lo que tengo que hacer aquí es despejar A. Entonces, si despejo A, me quedaría, lo voy a hacer en dos pasos, que 2AD es menos 3D cuadrado. Vamos bien porque hay un menos 3D, y al pasar dividiendo el 2D, ya me queda que A es menos 3D cuadrado entre 2D, el D se va con el D, y ya acabamos demostrando que A es menos 3D partido por 2, ¿vale? Y este es el apartado A. Bueno, esto lo podríamos poner aquí, y este sería el apartado A. ¿Vale? Bien. El apartado B, ahora sí, a ver si, yo creo que sí nos va a entrar aquí todo, ¿vale? Esto sería menos 3D partido por 2. Bien, entonces el segundo apartado nos dice demostrar, ¿vale? Vemos que el cuarto término de la serie geométrica es el 16avo, o sea, es el término 16 de la aritmética.
Vale, entonces en este caso es lo mismo. Buscamos la razón, encontramos la razón, ya tenemos lo que vale A. Luego entonces podríamos, si ponemos aquí A, podríamos despejar la razón. Bueno, vamos al lío. Hemos visto que la razón, cualquiera de estas dos, vale lo mismo que la razón, ¿verdad? Porque hemos dicho que B entre A es lo mismo que C entre B, luego eso es la razón, la diferencia en la que se va a ir multiplicando en la serie geométrica. Luego me voy a coger esta que es más fácil. Y voy a meter el valor de lo que vale A, que acabo de calcular. Entonces, si pongo eso aquí, lo voy a hacer así, a ver. A más 3D entre A más 2D, ¿vale? Esta sería la razón. Luego entonces vamos a sustituir ahí. Entonces sería menos 3D medios más 3D entre menos 3D medios más 2D. Y ahora se trata de operar. Sacamos denominador común en los dos, pan con pan, jamón con queso, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos quedaría menos 3D más 6D, si lo hacemos bien, porque si lo... sí, porque se nos va a ir el 2 con el 2, y el otro, a ver, sí, correcto. Y luego sería menos 3D más 4D. Y esto... menos 3 más 6 es 3, menos 3 más 1, esto es 3. ¿Vale? A ver, vamos a volver a verlo con calma y sería, porque las D sería, las D y las D se me van, sería 3D entre D, la D se me va con la D y me queda que es 3, ¿vale? Bien, entonces, si no lo veis bien, de cabeza, lo que tendríais que hacer sería mismo denominador común, esto sería 6D, lo veis aquí, denominador común, esto sería 4D, lo veis aquí, y como todo esto está partido por 2 y todo esto está partido por 2, el 2 y el 2 se me van, y entonces me queda menos 3D más 6D, menos 3D más 4D, ¿vale? Menos 3D más 6D, 3D, menos 3D más 4D, D, y el D y el D se me van, me queda que la razón es 3, ¿vale? Se me olvida muchas veces que tengo que ir un poco más despacio, y si no, me escribís, me lo decís, y ya estaría, ¿vale? Bien, vamos a intentar meter un poco de turbo, que tampoco quiero aburriros con esto. La cosa es, una vez tenemos la razón, ya podemos encontrar en el enunciado el cuarto término de la serie geométrica. En el fondo sería ese, el D, ¿vale? Luego entonces, si sabemos que la razón es 3, pues vamos a ver cuánto vale. Lo que nos están diciendo, por ponerlo así, sería que el 16avo, que el cuarto término es el 16avo, vale, pues entonces sería que el 16 de la aritmética es lo mismo que el cuarto de la geométrica. Luego entonces vamos a demostrar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular lo que vale el cuarto de la geométrica y el 16avo de la aritmética. Y nos tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿cómo calcularíamos el 16avo de la aritmética? Pensad que sería el número 16, o sea, esto sería a 16, o sea, que aquí habría que seguir sumando hasta 16, ¿vale? Luego a 16 nos damos cuenta que siempre es uno menos, ¿vale? Sería a más 15d. Eso es lo que vale el de 16avo término de la aritmética. Y si no lo hacéis por la cuenta de la vieja, más d, 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 llegáis a 15d, ¿vale? No 16d, 15d. Entonces, eso por un lado. Si ya sabemos lo que vale la D, ¿vale? Que lo podríamos poner todo en función de A. O sea, perdón. Si ya sabemos lo que vale la A, lo ponemos. Esto sería igual a menos 3D medios más 15D. Y esto nos da 27D medios, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver el cuarto término de la geométrica. El cuarto término de la geométrica, ¿cuál será? C por R. Gracias a eso hemos calculado la R. ¿Cuánto vale C? Pues C era esto. Era A más 6D. Y todo eso lo voy a multiplicar por 3. Porque sería el siguiente término. Luego entonces, A por 3, 3A. Y esto sería más 18D. Y lo mismo, sabemos que A vale menos 3 de medios. Pues sería menos 3 de medios por 3. Y luego más 18D. Esto es menos 9 medios por D más 18D. Esto sería menos 9 medios
A ver, menos 3 de medios. A ver. Esto sería que algo hecho mal. Por R. Vale. Más 2D. Que sería, vale, soy tonto. Porque lo que estamos calculando, bueno, sería eso multiplicado y debería darnos lo mismo. A ver. 27 medios de D. Sí, correcto. Bueno, sí. Es lo mismo. Se podría hacer aplicando el término general de la sucesión geométrica que acabo de pensarlo, pero vamos, sí. Como es el cuarto término, se podría hacer C por R, ¿vale? Si esto hubiera sido un poco más complicado, que es lo que yo estaba pensando, en plan, el séptimo término no puedes multiplicar por 3, por 3, por 3, porque al final es un poco... no suele gustar, no es lo más correcto. Lo correcto sería coger el término de A sub n, y ya sabéis que en una sucesión geométrica A sub n es A sub 1 por R elevado a n, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo he hecho por la cuenta de la vieja. En este caso, el término siguiente sería C por R. Luego he cogido C y lo multiplico por N. Y esto sería 18D menos 9 de medios. Y si lo operamos, nos tiene que dar 27 de medios. 18 por 2, 18 por 2, aunque de cabeza sabéis que es 36, vamos a calcularlo. 36 menos 9, efectivamente nos da 27. 27 de medios. Y como es lo mismo, esto es igual que esto, es correcto. ¿Vale? Bien, y ya por último, para no daros mucho la tabarra, vamos a hacer uno que tiene que ver con integrales, derivadas. Es muy sencillo, lo que pasa es que puede parecer complicado, ¿vale? Sobre todo por el enunciado. Pensad aquí rápidamente. Sería un paracaidista salta desde un globo estacionario que está a una altura de 2000 metros. Acordaros del dato, 2000 metros, porque al final nos liaremos haciendo cálculos y hay que tenerlo en cuenta para lo que nos piden, ¿vale? Está a 2000 metros sobre el nivel sobre la Tierra. Su velocidad nos la dan en sistema internacional, metros partido por segundo, ¿vale? Importante de cara a luego dar la solución. Una serie de segundos después, a t segundos después, su velocidad es la que nos dan. Expresión matemática. De cabeza ya, ahora veremos una cosa. Lo que nos piden es la aceleración a los 10 segundos de saltar y qué lejos está, a qué altura, por así decirlo, qué lejos está de la Tierra, o sea, a qué altura se encuentra, a los 10 segundos de haber saltado. Bien, el primer apartado vais a ver que nos cabe en este pequeño espacio, es muy fácil. ¿Por qué? Porque el primer apartado, ya muchos veis si su velocidad es esa y nos piden la aceleración. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta en este ejercicio va a ser que la velocidad, cuando lo quiero pasar a aceleración o cuando viene de la posición vamos a ponerlo como X, tengo que derivar, ¿vale? Si yo la posición la derivo, tengo la velocidad, y si la velocidad la derivo, tengo la aceleración. Ahora veremos que para el otro sentido, si yo la velocidad de la aceleración quiero ir para allá, tengo que integrar, y para pasar de la velocidad a la posición, tengo que integrar. Esa es la pista del segundo apartado. El primer apartado, aquí simplemente tenemos que derivar, luego cogemos, para saber la aceleración, derivamos la velocidad y ya está. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo, luego entonces nos cogemos esta expresión y la derivamos. Entonces, nos quedaría, como es un número, se queda el 50 tal cual, 50 por, y la derivada de lo de dentro, esto es 0 y es eso tal cual, o sea, menos e elevado a menos 0,2t, que eso no afecta, y todo ello por la derivada de lo de arriba, que es menos 0,2. A esa expresión, como nos lo están pidiendo a los 10 segundos de saltar, simplemente sustituiremos la aceleración a los 10 segundos, metemos 10 en la t, calculamos, esto es calculadora, y nos daría, pues menos y menos va a ser más, 0,2 y 50, pues voy a hacerlo por si acaso, no quiero arriesgarme a tirar de cabeza, que si no luego lo tengo mal y tengo que comentarlo, sería 50 por 0,2, efectivamente esto era 10, para confirmar, entonces nos daría 10 por, el menos y el menos es más, e elevado a menos 0,2 por t, que era 10, o sea, menos 2. Y esto ya con la calculadora nos da aproximadamente 1,35. Lo ponemos así, como aproximadamente, lo pondremos como la aceleración más o menos es 1,35
Pensar, si la velocidad era metros partido por segundo, esto será metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? El problema que hay en el bachillerato internacional es que muchas veces dan por hecho que sabéis estas cosas de física, pero hay que tenerlo en cuenta por las unidades. Este sería el apartado A. A, aceleración, joder, vaya trabalenguas. Y el apartado B no tiene mucho más misterio, realmente ya os he dado la pista, va a ser integral. ¿Por qué? Porque aquí se dice, ¿a qué altura se encuentra a los 10 segundos de haber saltado? Muchas veces con los datos que nos dan la gente dice, joder, no puedo hacer esos problemas de física que me han puesto en el colegio de usar las fórmulas. No, aquí al darnos una expresión que va a estar en función del tiempo, vuestra cabeza tiene que hacer un clic y pensar que tenemos que pasar de aceleración a velocidad integrando, de velocidad a posición integrando, y etcétera. Es decir, usamos las derivadas o las integrales, lo que tiene sentido al ser un problema de matemáticas. Entonces aquí lo que nos piden es integrar la velocidad. Si yo la velocidad la pongo como, la opero como 50 por 1 y 50 por eso, sería como hacer la integral, dos integrales, ¿vale? Sería como hacer la integral de 50 diferencial de t menos la integral de 50 por eso, y como eso sería como el 50 lo puedo dejar fuera, menos 50 por e elevado a menos 0,2t diferencial de t, y todo esto tiene que estar siempre a los 10 segundos, o sea, entre 0 y 1. Esto lo vamos a hacer entre 0 y 10, perdón, no he dicho entre 0 y 1, entre 0 y 10. ¿Vale? Entonces, nos vamos a olvidar de los límites de la derivada, o sea, de la integral. Vamos a hacer la integral normal y luego ya aplicaremos los límites. Entonces, esto nos va a dar, esto es 50, pues 50t, menos 50. Entonces, esta integral es una integral inmediata. Hay que practicar un poco, ¿vale? Pero básicamente, para los que no os acordéis, os voy a poner aquí también un link a los vídeos de las integrales, ¿vale? Para que recordéis que las integrales inmediatas muchas veces hay que tocar y hay que añadir. Si os fijáis, e elevado a cualquier cosa, su integral es e elevado a cualquier cosa. Lo que ocurre es que si ese cualquier cosa que está arriba tiene una función, por ejemplo, la integral, esto lo voy a dejar aquí aparte para que lo veamos, ¿vale? Si yo hago la integral de e elevado a x, va a ser e elevado a x, porque lo que es la derivada de x es 1. Pero, si yo tuviera aquí la integral de e elevado a 2x, ¿vale? Necesito la derivada de 2x, que en este caso es 2. Luego entonces tendría que multiplicar por 2 y dividir por 2. Y ahora sí que es una integral automática, que es 1/2 por e elevado a 2x. ¿Vale? Porque si os dais cuenta, ¿vale? La derivada de e elevado a 2x, ¿vale? Sin poner el 1/2, ¿cuál sería? E elevado a 2x por 2. Luego, e elevado a 2x por 2, con el 1/2 se me va el 2 con el 2, y entonces me queda e elevado a 2x. Entonces, la derivada de esto me tiene que dar eso, ¿vale? Siempre comprobadlo, fijaros. La derivada de esto, si yo lo derivo, la derivada es e elevado a 2x, ¿verdad? Que si os fijáis es lo que tengo aquí, porque el 2 y el 2 se me van, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo, lo único que me falta es ese menos 0,2. Si ese menos 0,2 lo meto, ya estaría. Luego, entonces, ¿qué hago? Pongo aquí un menos 0,2 y divido en un menos 0,2. Entonces, lo divido entre menos 0,2. Aquí pongo menos 0,2 por elevado a menos 0,2t, esto, perdón, es un menos 0,2, diferencial de t. Y entonces esta integral ya es inmediata, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos queda 50t, pensad que este menos y menos se va, ¿vale? Y 50 entre 0,2 es 250, entonces será 50t más 250 por e elevado a menos 0,2t, ¿vale? Esta sería la integral. Recordamos que está entre 0 y 10. Entonces, de primeras es muy sencillo. Esto ya es sustituir, calculadora y demás, ¿vale? Entonces, si sustituyo por 10 me da 50 por 10, 500. Más esto por 10 es menos 0, o sea, menos 2. 250 entre e elevado a 2. Entonces esto sería más 250 partido por e elevado al cuadrado, ¿vale? Y a esto le tengo que restar sustituyéndolo por 0. Por 0 aquí se nos va, pero por 0 aquí esto sería 1, o sea, 250. ¿Vale? 250. Y entonces ya, calculadora,
sustituimos y nos va a dar, esto ya dame un segundín, 500 más 250 igual 283,83, vale, pues 283,83. Aquí hay que tener un poco de sentido crítico. Si estamos hablando de metros, que haya más o menos un metro tampoco importa mucho. Entonces lo podríamos dejar como 283 metros. ¿Vale? A ver, esto es como todo, depende del enunciado. Y muchas veces en el examen nos dicen, utilizamos 3 cifras significativas, pues habría que dejarlo así. 4 cifras significativas, pues añadimos, ¿vale? Eso con criterio. Y ahora es donde viene el que no demos ya la respuesta. No nos olvidemos de lo que os he dicho al principio. ¿Qué nos piden? ¿A qué altura está respecto del suelo? Esto que hemos calculado es la distancia que ha recorrido esos 10 segundos. Luego, entonces, si estaba a 2000 metros y ha recorrido esa distancia, realmente la que nos piden es la diferencia. Y es lo que os decía al principio, que hay muchas veces que nos liamos, pensamos, hacemos la integral, nos comemos el tarro. Esta integral se puede hacer por cambio de variable, por partes. O sea, yo lo he hecho de forma rápida para que me entre, pero si no, os podéis pegar con la integral y la hacéis. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente la solución no es esta, realmente la solución, la respuesta a la solución B es la altura, es 2000 metros menos estos 283, que nos da 1716 metros. Esta es la respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final se ha quedado un vídeo un poquito más largo. Espero que no haya sido muy aburrido, por lo menos que os sirva. Iré subiendo ejercicios de bachata internacional también. Si tenéis ejercicios, mandádmelos, ya sea por Instagram, por Twitch, por el canal, que los iré viendo. Ya tengo una selección hecha de unos cuantos que me habéis mandado. Y nada, si os ha servido, ya sabéis, dadle un like, compartid. Si conocéis a gente a la que le pueda servir este canal, mandadle el link. Os espero en la siguiente y nos vemos pronto. Un saludo, hasta luego.